Tal y como habíamos prometido, les traemos un video donde estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes realizaron en el webinar sobre supresores de sobretensiones transmitido el pasado viernes 22 de mayo del año actual. Pero antes de comenzar, queremos agradecerles y pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan y den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos webinars y videos que estaremos subiendo cada semana. Sin más, comencemos con las respuestas a sus preguntas. ¿Qué equipos se pueden colocar en una estación de servicios? La NMXJ 549 establece el siguiente diagrama de flujo de actividades a considerar para la protección de cualquier edificación o instalación que se desee proteger. En el caso de la protección externa o para rayos, lo primero es hacer una valoración de riesgo, con la cual se definirá si se necesita para rayos. En caso de que el análisis de riesgo sea positivo, entonces se deben considerar la altura y ubicación de los elementos captadores, así como los conductores de bajada y la ubicación de los mismos, para luego considerarse el sistema de puesta a tierra. En el caso de que el análisis arroje como resultado que no se requiere de pararrayos, igual se necesita sistema de puesta a tierra. En la protección interior debemos contar con el sistema de puesta a tierra y a partir del mismo se comienzan a tomar las medidas que se muestran a continuación. Unión equipotencial, puesta a tierra del neutro y la colocación de supresores de sobretensiones transitorias. Todo lo antes mencionado se debe reflejar en una memoria técnica donde se recoge toda la información asociada a un sistema de protección integral. Ahora bien, en una instalación con peligro de explosión como la que estamos analizando, es imprescindible guiarse por los requerimientos que se establece en la norma de referencia. Y los requerimientos son diseñar un sistema externo aislado y considerando nivel 1 de protección. Los elementos de conducción de corriente del rayo deberán estar como mínimo a 2 metros de distancia de cualquier elemento de la estructura a proteger. Los elementos de conducción de la corriente del rayo deberán estar como mínimo a 2 metros de distancia de cualquier elemento metálico de la estructura que se desea proteger. Los conductores de bajada deberán estar formados por un solo tramo o unidos por soldadura exotérmica o uniones mecánicas. El sistema de puesta a tierra deberá quedar aislado y cerrado en forma de anillo alrededor de la estructura que se desea proteger y contar con un valor de resistencia menor a los 10 ohm. Deberá calcularse la distancia de seguridad entre los elementos metálicos de la instalación y los elementos del sistema exterior de protección, realizándose la unión equipotencial entre los mismos a nivel de terreno. En la imagen que se muestra a la izquierda se puede observar un sistema de pararrayos aislado, preservando la distancia de seguridad con respecto a la estructura protegida, mientras que en la derecha puede apreciarse el sistema de protección interior, donde se realiza la unión equipotencial con el acero de refuerzo de la edificación. Se colocan supresores en los equipos sensibles y de control. La conexión a tierra de los supresores puede realizarse directamente en la estructura de la edificación, ya que la misma está unida equipotencialmente al sistema de puesta a tierra. En esta diapositiva mostramos un proyecto de sistema de tierra que hemos realizado en una estación de despacho de gas donde se puede apreciar la unión equipotencial con la base de los depósitos de gas, empleando uniones mecánicas y evitando la soldadura en áreas peligrosas. También se ha considerado pinzas de conexión al carro cisterna para la conexión a tierra del mismo durante el trasiego de la sustancia explosiva y derivar a tierra las corrientes estáticas que pudieran generarse. Además, deben emplearse supresores para garantizar una protección completa e integral, tal y como define la NMXJ 549. En las líneas de alimentación se colocarán supresores tal y como hemos explicado en el webinar, pero además deberán colocarse supresores en las líneas de datos, por las que se transporta la comunicación de los sensores que controlan el proceso, tal y como muestra la imagen derecha. En el caso de que los supresores no cuenten con certificados para operar en ambientes explosivos, deberán ser empleados en envolturas o gabinetes a prueba de explosión. ¿Cuáles son los calibres de cable para conectar los supresores?
Los calibres son los que se muestran en la tabla que aparece en pantalla y están relacionados con el tipo de supresor y la tensión de protección que se desea obtener con longitudes de cables no mayor a los 50 centímetros desde el supresor hasta la barra de tierra. El circuito de conexión de un supresor requiere de protección. El fabricante del supresor deberá indicar un valor de fusible previo en correspondencia con su tipo. Si el valor de corriente indicado en el supresor es mayor al valor de corriente nominal del interruptor existente en la instalación conectado inmediatamente aguas arriba del supresor, entonces podrá prescindirse de conectar protecciones en la conexión del supresor. Por el contrario, si el supresor indica un valor de fusible menor al valor de corriente del interruptor de la instalación, entonces sí deberá colocarse protección en la rama en paralelo que alimenta el supresor. La imagen inferior izquierda muestra este esquema. Existen supresores que ya cuentan con fusible incorporado, tal y como se muestra en la figura de la derecha. ¿Qué significan los símbolos MOV y SAD? MOV es varistor de óxido metálico y SAD significa diodo de avalancha. Se emplean para supresores tipo 2 y tipo 3, respectivamente, aunque algunos fabricantes emplean el varistor en supresor tipo 1. ¿Los supresores afectan el nivel de cortocircuito de una instalación? La respuesta a esta pregunta es negativa. El supresor en estado de reposo es un circuito abierto. Hasta que el valor de sobretensión no supere el nivel de corte del supresor para que éste comience a conducir. En pantalla se observan circuitos de supresores tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de izquierda a derecha. ¿Cómo seleccionar un supresor para redes telefónicas, donde la señal de llamada tiene una tensión de 5 V y la tensión de timbrado puede llegar hasta los 100 V? El criterio de selección en cuanto al nivel de tensión estará condicionado por la mayor tensión a la que se somete el equipo que se desea proteger. En este caso, se elegirá el supresor por encima de los 100 V, permitiendo tanto las señales en llamadas como la tensión de timbrado. Si existiera una sobretensión, el supresor responderá cuando la misma supere los 120 V en corriente alterna, tal y como se muestra en la figura que se ve en pantalla. ¿Cuál es el valor típico en kiloamperes de los rayos? La tabla mostrada en pantalla, extraída de la NMXJ 549, puede observarse que el valor típico es de 3 kA. Al ser utilizada la estructura como parte del sistema de pararrayos, ¿cómo es posible garantizar la continuidad entre la parte superior de la estructura y la base? La NMXJ 549 indica que se puede considerar un elemento metálico como bajante natural siempre y cuando sea un elemento estructural como columnas y traves. El acero de refuerzo de la estructura siempre y cuando cuente con uniones mecánicas o soldadas. Las dimensiones mínimas de los conductores de bajada se muestran en la tabla de la derecha. En la imagen en pantalla se puede apreciar la conexión mecánica de los elementos captadores en cubierta con la columna de acero y en la base de la misma otra conexión mecánica que la une al sistema de puesta a tierra, siendo la propia columna estructural el elemento conductor de la corriente del rayo. Gracias por su atención. Puede contactarnos por las vías que aparecen en pantalla. Brindamos los servicios de levantamientos, estudio de resistividad y medición de sistemas de puesta a tierra, proyectos integrales y suministro de material, así como cursos en los siguientes temas: pararrayos, sistema de tierra física, supresores, ofreciendo certificado con valor curricular DC3. Y continuamos en este su canal de conocimientos. Muchas gracias.